Ya, entonces, como estábamos viendo, lo que tenemos que hacer es recalcular los precios sombra, o sea, es decir, volvemos a calcular nuestra función objetivo. Esta vez, ya, como ya lo hicimos para el primer escenario, era terminado, ahora vamos a hacerlo para el área de empaque. Entonces, para el área de empaque, recalculamos, le aumentamos una unidad al lado derecho de la producción y recalculamos nuestras funciones óptimos, o sea, cuáles son los valores de X y Y nuevos. Entonces, con esto me sale que es 456 para X y 156 para Y, en el proceso matemático. Con esto, tengo mi nuevo valor dual. Voy a tener en total 3 valores duales. El que obtuvimos inicialmente, cuando no se hizo ninguna variación. El que tuvimos en el análisis del primer precio sombra, y en el análisis del segundo precio sombra. Entonces vamos a tener que la diferencia del primer precio sombra correspondiente a la sección determinado me da un precio dual de un precio sombra de 3. En cambio, para el área determinado me da un valor de 28. Y esto va a significar lo que yo estaría dispuesto a pagar por generar una producción adicional, o lo que estaría dispuesto a sacrificar de mi margen, de mi ganancia, para yo poder incrementar una producción adicional. ¿Sí? Economista, Entonces, dime. tengo una duda. ¿Se puede dar el caso en que Z1 y Z2 me salgan el mismo valor? Sí, ¿Sí se puede dar ese caso? sí, sí se puede Okay. dar el caso. Y Aquí, cuando Z, Lucía, por ejemplo, el valor de Z, digamos aquí en vez de 28 me salga menos 1, ¿cómo sería ¿qué la parte significaría? final? Ajá. Ya, si te sale positivo, significaría de que cuando tú aumentas tu producción, tú vas a ganar $3. Aumentas tu producción, tú vas a ganar $3 por aumentar esa producción adicional. Y si vas a ganar $3, tú estarías dispuesto a pagar hasta $3 por generar esa producción adicional. De repente, bueno, si voy a ganar lo mismo, pero gano posicionándome con más producto, lo cual es razonable en la parte de la estrategia de venta. Pero, por otro lado, si me sale negativo, significa que si yo aumento mi capacidad productiva en una unidad, mi capacidad productiva en una unidad adicional, en vez de ganar voy a perder. Entonces para eso mejor deja allí la tranquila la producción, no la toques, la calmadita. Eso es lo que significa. Si te llega a salir menos cool. O sea, de que generar una producción adicional, en vez de darte un beneficio, te va a restar tu margen de contribución. Lo cual es un poco raro que ocurra, pero podría darse. Sí existen condiciones muy, muy, muy particulares en las cuales se podrían dar esos casos. ¿Sí? Pero sí se podría dar. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta? ¿Ya? Entonces, ya vemos. Nada, me ibas a ayudar. Usted mismo ayúdeme con la lectura, por favor. La administración estaría dispuesta a pagar hasta $3 adicional por X. La administración estaría dispuesta a pagar hasta $28 adicional por Y. Ya, muy bien. Entonces, ahí, estos son los precios duales y los precios sombra. ¿Ya? ¿Alguna pregunta de esta parte? ¿Alguna pregunta? Bueno, vamos a continuar. De aquí viene la tarea. ¿En qué consiste en esta tarea? Que ustedes, todos los ejercicios que hemos visto hasta antes de este, y todos los ejercicios, es decir, hasta este ejercicio de acá, ¿sí? Hasta este ejercicio, todos lo que hemos trabajado en clase, hasta este ejercicio, todos los que hemos trabajado en clase, ustedes le van a hacer los análisis completos de sensibilidad, lo que vimos hoy día para los márgenes de contribución, y le vamos a calcular los precios sombra a sus restricciones acotantes. Las restricciones acotantes, ¿cuáles son? Aquellas que hacen intersecto en el óptimo. ¿Sí?
Entonces, todo eso va a ser en eso consiste esta parte de la tarea. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? No hay preguntas. No hay preguntas. Bueno, quiero aprovechando entonces, ¿cómo usted lo conoció a él? ¿Cómo se conocieron? Por intermedio de una amiga A ver, de colegio. ¿Quién dio el primer paso? a ver, si van a poner ese tipo de cosas, los saco de la sesión, ¿sí? Si van a poner ese tipo de cosas, Kevin, yo lo retiro de la sesión. Eso no es nada gracioso. Si van a seguir con esa actitud, yo lo retiro de la sesión. No quiero volver a escuchar que pongan tonos o que pongan cosas que no vienen al lugar. Eso es una falta tremendo, no solamente al tutor, sino a la universidad. No quiero volver a escuchar que pongan ese tipo de audios dentro de la zona de clase. La próxima vez que haga, lo bloqueo completamente de la zona de clase. ¿Ya? Entonces vamos a continuar. Vamos a ver la siguiente parte. Acá, con lo que es vamos a ver el cálculo de los precios sombra. Economista, Dígame. ¿está proyectando? No, yo les voy a proyectar. Eso está en otro archivito. A ver. Antes que todo, voy a... Acá. Ustedes son... Aquí empieza con Valladares, ¿no? No, aquí no es. Alvarado. Ya, entonces... A ver, vamos a tomar asistencia. Ya, atención a la lista, por favor. Carmen Alvarado. Dalia Alvarado. Economista, mi compañero Alvarado tiene Dígame. problemas de conexión. Ahí ahorita la vi, Carmen Alvarado. Sí, ya la vi. Dalia, Dalia Dalia Alvarado. Ah, ya. Bueno, ahí después tocará conversar con la señorita. Arturo Carrión. Economista, a mí recién acabo de entrar, no sé si me puso la lista. Sí, Ya, sí le gracias. puse la lista. Melanie Díaz. Presente. Lisbeth González. Presente. Kevin González. Presente. Carrión. Carrión, sí, ya lo vi. Jocelyn Lavalle. Solange Lavalle. Presente. Nicole Priscila. Nicole. Ginger Montiel. Presente. Alison Montoya. Presente. Silvana Segura. Presente, economista. Luis Silva. Presente. Elías Solís.
Linda Solórzano. Presente. Alison Vera. Ariana Villegas. Presente, economista. Economista, lo que pasa es que antes yo tenía interferencias con el internet. No sé si usted me puso falta en la otra hora. Nadito, No, así me recién puede. estoy tomando lista. Recién Ya, estoy como te- tomando lista, señorita. Sí, ya que- ya listo. ¿Ya? Entonces, y aquí tenemos ¿ya? Vamos a continuar con el tema de la clase. Entonces, ya vimos lo que era el principio de optimidad, ya vimos lo que eran los precios sombras, ya vimos lo que son las variables de los puntos óptimos, cómo se calculaban, los lados derechos de las restricciones, cuando se incrementaban, qué es el precio dual, qué es el precio sombra. Ahora vamos a aprender a resolver estos procedimientos cuando tenemos nosotros más de una variable. Es decir, ¿qué sucede si nosotros tenemos que analizar un problema de programación lineal de 3 variables? Ya el método gráfico se vuelve un poco más complejo porque vamos a trabajar con figuras tridimensionales. Ahora imagínense 5 variables, 10 variables. Entonces, hacerlo gráficamente se vuelve algo casi que imposible, ¿no? Entonces, cuando tenemos estos escenarios, nosotros acudimos a lo que se conoce como la herramienta de programación lineal bajo el método simple. Que esto no es otra cosa sino que agrupar los valores de una manera matricial, y una vez que están agrupados matricialmente, darles un procedimiento matemático. Pero para eso hay que convertir el sistema a la tabla simple. Entonces es lo que vamos a aprender, o vamos a reforzar el día de hoy. Melanie, ayúdanos con la lectura de los 2 primeros párrafos, por favor. Objetivo es programación lineal método simple. El método simple es un procedimiento algebraico que se utiliza para resolver un sistema de ecuaciones lineales simultáneas con más variables que restricciones y permiten identificar una solución que ofrezca el mayor valor posible para la función objetiva. Nota: no puede esperarse que todas las soluciones de las ecuaciones restricciones den una solución factible. Por lo tanto, en el método simple se elimina la consideración de las ecuaciones que no satisfacen. También los requisitos de no negatividad. Ya, entonces vamos a ver, aquí estamos recordando qué es lo que es la programación lineal, ¿no? Es un procedimiento algebraico que nos permite encontrar soluciones óptimas. Ya lo aprendimos a hacer mediante el método gráfico, algo muy sencillo, ¿no? Aquí lo que tienen que es que reforzar sus conceptos matemáticos de sistemas de ecuaciones, como despejar ecuaciones, como encontrar óptimos, ¿no? Ahora vamos a continuar. Ya sabemos qué es la zona de factibilidad. Entonces, como tenemos zona de factibilidad, nosotros vamos a tener soluciones básicas factibles. ¿Qué es una solución básica factible? Aquella solución que cae dentro de la zona de factibilidad, pero no necesariamente es la solución ideal. Entonces, cuando nosotros estemos hablando de tablas simples, vamos a encontrar de manera inicial una solución básica. Entonces, lo que tenemos que encontrar es la solución básica factible, es decir, aquella que nos permite determinar la mayor ganancia posible. Y para eso vamos a formar la matriz y vamos a trabajar con nombres que le vamos a asignar a cada una de estas condiciones. La primera son los coeficientes. Ya los coeficientes que nosotros veíamos en nuestro modelo se llamaba C1 y C2, esos son los márgenes de contribución, que son los coeficientes que acompañan a las variables en la función objetivo. Y eso ya lo habíamos analizado. Ahora, a las restricciones, sabemos que tenemos x1, x2 igual a una condición, la restricción 1, x1 más x2, la otra restricción. Entonces, a los coeficientes que multiplican a cada uno de las variables dentro de la restricción, lo vamos a identificar con la letra A y J. Aquí es la A, aquí es por el tema de, es con la letra minúscula, ¿no? Es A
Y aquí estos son subíndices, ¿no? Esto lo voy a hacer más grande para que no genere confusión. Lo voy a poner, qué sé yo, en tamaño 20. Para que se distinga. A y J. Y este también lo vamos a poner tamaño 20 para que se distinga, ¿no? No es la letra mayúscula, sino que esto es un subíndice. Y este también lo voy a poner una letrita grande para que se distinga. ¿Ya? Son subíndices, ¿no? Y lo que está del lado derecho de la restricción lo vamos a identificar con la letra B. Entonces, esto es ¿para qué? Para irnos familiarizando con cada uno de estos procesos. Aquí vamos a leer la parte de los elementos pivotes, renglón pivote y columna pivote. De momento solamente lo vamos a leer, no nos vamos a profundizar, sino que esto ya lo vamos a trabajar es cuando estemos en el segundo parcial. De momento, a ver, Arturo Carrión, ayúdeme con la lectura, por favor, del área que está sombreada. Elemento pivote, ya, elemento de la tabla simplex en que se cruza en región pivote y la columna pivote debe ser igual a 1. Región pivote es el renglón de la tabla que corresponde a la variable básica que está por quedar fuera de la solución. Columna pivote es la columna de la tabla simplex que corresponde a la variable no básica, la factible, que está por ser incluida en la solución. ¿Ya? Listo, gracias. Entonces, elemento pivote no es nada más que aquel que se intersecta el renglón pivote con la columna pivote. El renglón pivote es que nos dice cuál es la que va a salir de la solución general a una solución factible. Y la columna pivote es la que nos dice cuál va a entrar. ¿Ya? Pero esto vamos a dejarlo hasta allí porque no es parte del proceso de esta clase. Ahorita lo que vamos a aprender es a formar, a plantear la tabla simplex. Ya lo que es el procedimiento del cálculo, eso lo vamos a ver en otra sesión. Entonces seguimos. Esto no voy a tocar este tema de iteración porque todavía no es proceso. Ya. El objetivo. Aquí el objetivo va a ser restricciones bajo la condición de mayor que, igual que. Entonces, aquí es muy importante el signo. O sea, nosotros si tenemos una condición de menor que, vamos a tener que agregar determinado número de variables. Si tenemos la condición de igual, va a ser otra variable. Si tenemos mayor, menor, igual, cada una va a desempeñar una variable diferente. Por ejemplo, cuando tenemos la condición de mayor o igual, nosotros vamos a tener que agregar una variable S, que es una variable artificial, una variable de holgura, y la variable A, que es una variable artificial. Cuando tenemos mayor o igual, vamos a desarrollar estas dos. Cuando tenemos el signo de menor o igual, solamente vamos a desarrollar la variable S, y cuando tenemos la condición de igualdad, solamente vamos a desarrollar la condición de A. Entonces, eso nosotros vamos a ir desarrollando. En la igualdad se agrega la variable artificial y se interactúa normalmente en el método simple. Entonces, esto de aquí son condiciones que ya esto sí es para la tabla, ¿no? Cuando vayamos a resolver un ejercicio de minimización, nosotros en el método simple vamos a tener dos alternativas. Entonces, vamos con estas alternativas. A ver, Lisbeth, ¿nos puedes ayudar con la lectura, por favor? Economista, disculpe. A ver, Mi compañera Alison, sí, mi compañera Alison Vera dice que sí, por favor, lo puede aceptar. Ah, ya, no me está comunicando, no sé, a veces no me comunica que hay integrantes nuevos, por eso no les doy el acceso. Ya, ahí le di acceso. Puede, a ver, continúe con la lectura, por favor. Ya. Método 1. Se plantea el mismo objetivo y procedimiento para elegir la columna pivote, con la diferencia que se elegirá al elemento de menor valor y parta del renglón pivote en el mayor valor posible. Método 2. A la restricción y a la función objetivo se multiplicará x menos 1 y se convierte en maximización. ¿Ya? Entonces, ¿qué significa? Que cuando vayamos a desarrollar el método simplex, nosotros primero
vamos a hacerlo por un método de maximización. Entonces, por el método de maximización, lo que hacemos es resolver normalmente. Y si queremos ver un ejercicio de minimización, la única diferencia es, si nos vamos por el primer método, que en vez de buscar el valor más alto, vamos a buscar siempre el valor más bajo. O el otro método es que multiplicamos a la función objetivo por menos 1 y desarrollamos como si fuera un procedimiento de maximización. Cualquiera de los dos métodos nos da exactamente el mismo resultado. Eso ya queda a discreción. Entonces vamos a ver este ejercicio. Aquí voy a mandar esto más abajo para que no me esté generando conflicto. Ahí. ¿Ya? Entonces aquí tenemos esta función objetivo. Minimizar 2g más 3g sujeto a 3 restricciones. Miren que aquí tenemos una condición de mayor o igual y acá tenemos otra condición de menor o igual. Entonces, vamos a convertir esto a una forma estándar, es decir, ya no en su forma algebraica, sino en una forma estándar. Entonces, lo que hago es, mi función objetiva, como voy a minimizar, decido multiplicar, me voy por la opción 2, que es multiplicar por menos 1. Entonces voy a tener, en vez de 2g, bueno, aquí lo estoy representando con la letra X, ¿no? Por temas de didáctica simplemente. Entonces tenemos menos 2x menos 3g. Entonces he multiplicado a la función objetivo por menos 1. Ahora, lo que tengo que agregar es las restricciones. Entonces la restricción tengo en la primera restricción x1, y para x2 no tengo, entonces pongo 0. ¿Sí? Luego la tercera restricción, x1 y x1, ¿no? Aquí se entiende que hay 1, 1 y 1. Para la tercera restricción tengo 2 y 1. Entonces, hasta aquí no hay nada nuevo, ¿no? Todo es transcribir. Esto es lo nuevo. Aquí estamos lo nuevo. Entonces, cuando nosotros veamos la condición de el signo mayor o igual, nosotros sabemos que vamos a tener que crear dos variables. Una artificial, que vendría a ser la variable A, y una de holgura, que vendría a ser la variable S. La variable S. ¿Cuál es la diferencia? Que a la variable A la vamos a multiplicar por un número muy grande, y a la variable S la vamos a multiplicar por un número muy pequeño, o sea, por 0. ¿Ya? Por 0. Entonces, comenzamos. Nuestra primera condición, ¿qué signo tiene? Mayor o igual. Como es mayor o igual, entonces agrego mi variable de holgura. Entonces, la variable de holgura la pongo. Entonces, va a sumar en la restricción, en la función objetivo, va a sumar en la función objetivo y va a restar en la restricción. Porque el efecto neto va a ser 0, ¿no? Entonces, aquí la pongo que multiplica por 0 y aquí simplemente la creo. Luego, para la segunda condición, que es la variable artificial, lo que hago es incremento mi variable artificial y en la función objetivo la resto, pero multiplicado por un número muy grande que lo vamos a representar con la letra M. Y esto igual a lo que es el lado derecho de la restricción. Entonces ya con esto desaparece la condición de menor igual o mayor igual y ya lo tenemos expresado en una forma algebraica. Para la segunda ecuación, ¿cómo quedaría? Como tenemos mayor igual, pongo 0 y 0 porque esto hace referencia a la primera restricción, por eso pongo 0 y 0. Entonces, para la segunda restricción, ¿qué voy a tener? Nuevamente una variable de holgura y una variable artificial. Entonces le pongo aquí menos, que va a ser más, aquí le pongo más y acá va a ser menos. Y finalmente, para la condición de menor o igual, solamente agrego la función de la variable de holgura. ¿Ya? Y este es el método estándar. ¿Alguna pregunta hasta allí? ¿Alguna pregunta? De cómo se plantea esta condición. ¿Podría volver a repetir? ¿Qué tal? ¿Qué parte desea que repita?
sacó en las variables de holgura, desde la parte que comenzó a explicar las variables A y la S. Esta situación de aquí. Sí, sí. ¿Cómo hicimos esta parte? ¿Ya? No hay problema. Entonces nosotros tenemos para este caso que, ¿qué signo tiene esta ecuación? Usted mismo, señorita. ¿Qué signo tiene esta ecuación? Mayor que. Mayor que. Mayor que. Perfecto. Entonces, cuando usted vea una condición de mayor que, ¿qué tendrá que hacer? Crear dos variables. Una variable artificial, que la vamos a representar con la letra A, y una variable de holgura, que la vamos a representar con la letra S. ¿Sí? Entonces, cuando veas mayor o igual, vas a crear dos variables nuevas a tu modelo. Entonces, en el modelo, este es el modelo de programación lineal que estamos armando, bajo la forma estándar. Entonces, aquí lo que hacemos es agregamos la variable acá 0, porque es una variable de holgura, no nos interesa, pero se la representa. Entonces, pero acá la representamos porque partimos de que no hay ninguna holgura. Por eso la ponemos con signo negativo. Y creamos la variable artificial de que nosotros sabemos que puede ser mayor, o sea, puede ser un valor muy grande, pero no sabemos hasta cuándo. Por eso le ponemos que es multiplicado a m. Y aquí va a ir restando. Entonces, acá va a ser 0 y 0 porque esto solamente pertenece a la primera condición, a la primera restricción. Para la segunda restricción, va a ser G1, G2 mayor o igual a 350. Entonces aquí va a ser 0 y 0, ¿sí? Porque esto corresponde a la primera restricción. Entonces, para la segunda restricción tenemos nuevamente mayor o igual. Entonces, nuevamente creo la variable de holgura y la variable artificial. ¿Sí? Y de ahí tengo mi condición. Y la tercera condición que me dice que cuando tengo menor o igual, solamente tengo que agregar la variable de holgura. Entonces, ya agrego mi variable de holgura para la tercera condición. Y ahí tengo elaborado el método estándar. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿Quedó claro? Sí. ¿Ya? Vamos a ver. Ya, ahora vamos a elaborar nuestra tabla simplex. ¿Ya? Que es con la que nosotros vamos a hacer los procesos iterativos. Esta partecita de acá. Entonces, para ello, nosotros sabemos que estos, ¿quiénes son? Nuestras variables. ¿Cuántas variables tenemos inicialmente? Dos variables, ¿no? Variable 1 y variable 2. Aquí no nos interesa el signo, solamente nos interesa conocer qué variable es. Y de lado acá vamos a poner nuestras variables bases. ¿Por qué son las variables bases? Porque las que nos van a indicar cuánto nosotros podemos producir de base para generar la mayor ganancia posible. Es lo que nosotros vamos a empezar a realizar. Entonces, para ello, comenzamos a alimentar. La primera restricción, copiamos sus coeficientes, 1 y 0, 1 y 0. Segunda restricción, 1 y 1, 1 y 1. Tercera, 2 y 1, 2 y 1. Y tenemos nuestras restricciones, nuestra parte de nuestros coeficientes A y J. Ahora, para la primera restricción, ¿qué condición era? Mayor o igual. Entonces, como es mayor o igual, tenemos dos variables. ¿Cuál vamos a escoger? A la variable artificial. Y vamos a representar a nuestra variable artificial, y ponemos el valor que toma, que puede ser muy grande, y lo vamos a poner con signo negativo. Luego, para la segunda restricción, volvemos a tener nuevamente que es mayor o igual, por lo tanto, pongo nuevamente menos e. Para la tercera condición que tengo que esto es el valor de la holgura, solamente es menor o igual. Como es menor o igual, solamente creo una variable, que es la variable S. Es la variable S. Entonces, pongo la variable S. Y noten que yo le pongo un número, digo A1, ¿por qué? Porque es la variable artificial que pertenece a la primera ecuación. Aquí A1 le pongo la variable artificial que pertenece a la primera ecuación. Le pongo A2 porque es la variable artificial que pertenece a la segunda restricción. Aquí le pongo S1 porque es la
la variable que pertenece a la primera restricción. Esta pertenece a la segunda restricción y este pertenece a la tercera restricción. Por eso le pongo S1, S2, S3, para saber a cuál restricción me pertenece. ¿Ya? Entonces, aquí ya armamos nuestras bases y estas son nuestras variables de control. Ahora, tenemos que agregar también dentro de los coeficientes para poder hacer nuestro proceso de iteración. Entonces, cada vez que tengamos menor o igual, vamos a agregar -1 en las variables de holgura. Y cuando tenemos menor o igual, simplemente ponemos el valor de 1. Y para las variables artificiales ponemos el valor de 1. Mientras que en la zona del objetivo, en la función objetivo, perdón, vamos a poner 0 y 0 para las variables de holgura y -m para la variable artificial. ¿Sí? ¿Hasta allí alguna pregunta? ¿No hay preguntas? ¿Ah? Bueno, entonces voy a seguir. Y esto de aquí es el lado derecho de la restricción. Eso va igualito, no sufre ningún cambio. Para posteriormente, este z es lo que nosotros buscamos que sea el valor más grande posible. Cuando estamos en maximización y cuando estamos en minimización, vamos a buscar el valor más pequeño posible. Por eso aquí lo multiplicamos como m, por negativo, y así nosotros vamos a tener el valor negativo más grande posible, que eso sería lo mismo que el valor más pequeño posible. ¿Sí? Y multiplicamos. Para calcular este valor, simplemente hacemos 1 por menos m, más 1 por menos m, menos 2m, más 2 por 0, 0. Acá, ¿cómo hacemos? 0 por cualquier cosa me da 0. 1 por menos m, menos m. 1 por 0, 0. Entonces me queda menos m. Acá, ¿cómo hacemos? Menos 1 por menos m me queda m. Y cualquier cosa multiplicada por 0 me da 0. Entonces me queda nomás m positivo. Acá, 0 menos 1 por menos m me da m. Y acá me da 0, entonces me queda m. Acá tengo 0, 0 y 0. Entonces cualquier cosa multiplicada por 0 me va a dar 0. No pasa nada. Acá tenemos 1 por menos m, me queda menos m, y como el resto es 0, me queda menos m. Y acá me va a dar lo mismo, ¿no? Menos m. Y ahí tengo encontrado la función z. Que el objetivo es que nosotros buscamos que esto sea lo más grande posible y esto se vuelva 0. Pero eso ya lo vamos a ver en otra sesión. Para calcular esto, aquí nos dice el coeficiente CJ, todos estos son nuestros coeficientes CJ, menos ZJ. Entonces hacemos menos 2, menos 2m, me queda menos 2, menos por menos da más 2m. Menos 3, menos 3m, entonces tenemos menos 3, menos por menos da más, menos 3 más m. Acá, 0, menos m me queda menos m. 0, menos m me queda menos m. 0 menos 0, no pasa nada, me da lo mismo. Acá tenemos menos m, menos por menos me da 0. O sea, porque tenemos menos m más m me da 0. Acá, menos m por menos m me da 0. Y ahí tengo encontrada mi función CJ, ZJ. Y para encontrar este elemento, hacemos el producto de los coeficientes del lado derecho de nuestra solución. Hacemos menos m por 125 más menos m por 350 más 600 por 0. Si ustedes multiplican esto, me va a dar 475 negativo m. Y hasta ahí sería lo que nosotros vamos a evaluar en el día del examen. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? A ver qué está colgado en el aula de esta tabla de aquí. No te escuché muy bien. ¿Podrías repetirme la pregunta, por favor? Hay un deber que está colgado en el aula virtual de hacer la tabla. La tabla llegaría hasta aquí. Por supuesto.
Ustedes, esto que dice dividido para 1, esto que está de color verde no le paren bola, porque eso es ya para el proceso de iteración. ¿Sí? De Todavía no le prestan atención. 475 economistas. ¿Ah? Menos Eso sí, M. porque es parte de la tabla. Estos 475 sí, porque eso es parte de la tabla. Pero ¿de dónde salió? Disculpe. ¿Cómo salían? Multiplica. A ver, ayúdame con la multiplicación, ¿ya? Tú me vas a hacer los cálculos. 125 por menos m, ¿cuánto te da? ¿Pueden Hola. repetir? A ver, 125 por menos m, ¿cuánto te da? Menos. Menos 125 m. Perfecto. Ahora a eso le suma. Si quieres escribir, ándalo escribiendo, ¿no? 125 por m me da menos 125 m. Eso más y multiplica 350 por menos m. ¿Cuánto te da? Menos 350. Ahora suma 125 negativo. Súmalo con 350 negativo. ¿Cuánto te da? 475 M. 475m. Y acá el 600 no me interesa porque lo estoy multiplicando por 0. Y 600 por 0 me da 0. ¿Sí? Ahí, Ya tengo gracias. mi resultado. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna pregunta? No hay preguntas. Ya, entonces nos vamos a quedar hasta aquí. Quedaría la lección con ustedes para el día viernes, ¿no? Sí. No, con ustedes quedamos la lección para el día, sí, para el día viernes. Sí, economista, porque en el colegio tenemos el examen. Ustedes son el paralelo A. Sí. Ya, entonces el viernes la lección. ¿Ya? Listo. Y la lección, el examen sería 1 hora nomás, porque ahí creo que tienen otra clase. ¿No? Sí. Ya, entonces ahí les voy a hacer la lección para 1 hora. Estudien, porque hasta aquí va, de ley se van a encontrar en un caso donde yo les pongo a una ecuación y les pida que calculen la tabla simple. Entonces ustedes, yo les pongo el modelo y ustedes ahí tienen que poner los valores de la tabla simple. ¿Sí? Entonces, hasta allí nos quedamos y ya, si no hay más preguntas, ya nos veríamos el día miércoles. Miércoles con ustedes, ¿no? Sí, para el examen. Sí. ¿Ya? Entonces ya las asignaciones ya no tengo nada que ver con eso ya ustedes cargan, suben lo que tienen que subir y listo. ¿Ya? Entonces nos vemos hasta el día miércoles, estudien y tengan todos un buen fin de semana. Economista, Dime. en antes que tomó lista me puso falta. Yo sí estuve conectada a la primera hora, sino que de ahí no pude conectarme por ahí mismo porque tenía falla con el internet. ¿Ustedes? Vera. Lisbeth Allison. Ya le puse la asistente, ¿ya? No, Alison Vera. Allison Ariana. No, Alison Allison Vera. Vera. Sí.